Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. Año 2024. Viviendo para Jesús. Leamos en el nombre del Señor Jesús. Lea conmigo, por favor. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú quieres hablarnos hoy a tu pueblo, a este pueblo al que estás invitando a morir todos los días, para que viviendo conforme al Espíritu pueda entender tus palabras. Al invitarnos a esta mesa a tomar el alimento, en realidad tú estás hablándonos a nosotros, tu pueblo. Deseas descubrir en nosotros un corazón que te honre, recibiendo tu palabra. Señor, tenemos por costumbre cantar y decir, mi corazón está dispuesto. Pero hoy queremos agregarle, todo nuestro ser está dispuesto para escucharte, Señor. Por favor, háblanos esta noche. Por favor, bendícenos, haciendo que tu palabra en nosotros produzca fruto de vida eterna. Te lo ruego en el nombre de Jesús, el Señor, y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense, por favor, queridos hermanos. La semana pasada estuvimos hablando, o empezamos este tema que he titulado El deseo. Y estábamos diciendo lo que es un deseo. Básicamente, a manera de descripción de esta palabra, dijimos que un deseo es el anhelo de saciar un gusto. Vimos también cómo el apóstol Santiago, hermano medio del Señor Jesús, nos dice cómo se produce en nosotros el pecado. Y él empieza diciendo que es cierto que desde afuera tenemos tentaciones, pero que esas tentaciones normalmente vienen a tocar aquellos malos deseos que están dentro de nosotros. Pusimos como ejemplo el que nuestros malos deseos terminan convirtiéndose en aquellos síntomas que una persona tiene cuando tiene una patología particular, hablando en términos de salud. Y decíamos que, por ejemplo, para una persona para quien la debilidad es la adicción a los alucinógenos, pudiera ser que no tenga un mal deseo hacia el chisme. Pero dijimos que algunas veces las personas que son chismosas se sienten escandalizadas cuando ven que otros tienen malos deseos por consumir alucinógenos o por tener una adicción. Así que todos tenemos una patología personal. Mis debilidades pueden parecerse a las de otro, pero no son las de otro. Tus debilidades son tuyas, te pertenecen solo a ti. Y esas debilidades que están en ti, cuando te arrastran y te seducen, entonces Santiago dice que ese deseo concibe porque empiezas a pensar, empiezas a meditar, luego empiezas a generar el pecado, lo engendras. Ya no solamente es tu imaginación, sino que ya empiezas a ir en pos de él. Y luego ese pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte.
Así que, por ejemplo, una persona que tiene problemas con la sexualidad porque disfruta la inmoralidad sexual, porque le disfruta la pornografía, esa persona podríamos decir que puede ser que reciba un mensaje de texto y en ese mensaje de texto le envían imágenes o videos pornográficos, pero resulta que el video pornográfico como tal, si es una tentación, no actúa si esa persona no tiene como mal deseo la inmoralidad sexual. Ahora bien, llegó la tentación de afuera, pero la inmoralidad que está en él adentro empieza a llevarlo y se deja seducir para llegar al punto de ver el video y empieza a verlo y empieza a disfrutarlo y resulta que ya ha pasado de la imaginación a la acción, ya lo está viendo, ya lo está consumiendo. Pero después que lo ha consumido, entonces ese pecado de inmoralidad sexual lo ha atrapado y ahora da a luz la muerte. Cuando un pecado viene sobre la vida de una persona, uno no puede pensar que es que inmediatamente hizo el pecado, entonces se va a morir de manera inmediata. Lo que sí ocurre es que empieza a morir. ¿Y cómo muere? Todo pecado trae consigo consecuencias. Muerte relacional, muerte económica, muerte, en el caso de la pornografía, empieza a morir la mente. Los científicos dicen que cuando alguien consume pornografía, entonces la materia gris del cerebro, que sí es real, que sí existe, empieza a volverse más pequeña. Pero además empieza a morir a todas las relaciones interpersonales. Si es una persona que está casada o que tiene una relación de amor, empieza a perder la sensibilidad hacia el respeto y eso hace que haya un distanciamiento. Ahorita vamos a hablar un poquitito de eso. Pero básicamente así opera el pecado. Ahora bien, también dijimos que el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice que tenemos la oportunidad de fijar y de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa por causa de esos deseos o vivir conforme a los deseos del Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 5, Pablo escribió: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Y esa naturaleza es tu naturaleza, tu propia naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y es curioso que Pablo no mencione que es que en nosotros hay deseos buenos y deseos malos. Definitivamente el apóstol Pablo, escribiendo por el Espíritu Santo, dice: en nosotros, los seres humanos, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, solo hay producción de deseos malos, de deseos pecaminosos. En nosotros no hay ninguna bondad. La bondad no es inherente al ser humano. Nadie nace bueno. Todos nacemos malos. Todos somos pecadores. Cuando mi pequeña Victoria nació, tenía solo unos minutos de nacer y yo pensé dos cosas. Primero, Dios está aquí porque Él prometió que Él estaría el día de nuestro nacimiento. Y la otra cosa es, ella necesita a este Dios Salvador porque acaba de nacer un pecador más. Todos somos pecadores. Nadie nace bueno. Hay algunas denominaciones cristianas que dicen que la bondad es inherente al ser humano. No es cierto. Nadie nace bueno. Todos nacimos malos. El rey David, escribiendo en el Salmo 51, dice: en pecado he sido concebido. En maldad he sido concebido, en pecado me engendró mi madre. Y no es que la mamá fuera ni una prostituta ni que estuviera en fornicación. Lo que él está tratando de decir es que la naturaleza pecaminosa nuestra también va en nuestro ADN, hace parte de nosotros. Y Pablo aquí lo aclara muy bien, porque mire cómo dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, es decir, esa que está en nosotros, esa que está apropiada en nosotros, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Pero observe que ya no va a hablar de bondad en nosotros, sino que dice: en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Así que está hablando de la persona del Espíritu Santo, está hablando del Dios que se presenta para ayudarnos a vivir de una manera correcta. Y si pudiéramos entender esto, el Espíritu Santo tiene poder, tiene capacidad para hacer que su presencia esté en el interior de los creyentes y more en nosotros.
Cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo como una teoría, como una doctrina e inclusive como una fuerza, como un poder, y empezamos a ignorar que el Espíritu quiere vivir dentro de los creyentes y que quiere darnos poder para que vivamos de una forma agradable a Dios, piensen esto, el Espíritu Santo quiere morar en nosotros para que nosotros vivamos de una manera agradable a Dios. Entonces ahí tiene que desaparecer todo el sistema religioso que quiere hacer creer que el Espíritu Santo viene a morar en una persona para que haga milagros, prodigios y sanidades. Esas son cosas, regalos que el Espíritu Santo da. El Espíritu Santo da dones. El Espíritu Santo provee esos dones para que vivamos, para que al vivir en esos dones podamos servir a los demás. Pero escúcheme, el objetivo número 1 del Espíritu Santo es que Jesús el Señor lo prometió y dijo que el Padre nos lo daría para que el Espíritu Santo nos ayude a vivir de una manera agradable a Dios. Y voy a hacerme entender. Yo he visto personas haciendo milagros, pero hacen milagros mientras el fulgor de una congregación y la emoción que producen la música, los cánticos, los aplausos y las necesidades hacen que haya una motivación para que lo sensorial se exprese y entonces hacen milagros. Pero su vida privada es un desastre, porque no viven para agradar a Dios, viven para agradar a su propia naturaleza. Tal vez usted ha deseado dones del Señor y seguramente en el transcurso de este año y el próximo, si es la voluntad de Dios, veremos nuevamente cómo operar en los dones del Espíritu Santo. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo fue prometido para que usted y yo aprendamos a vivir de una manera agradable a Dios. Así que cuando voy por la calle, ya no me importa si la gente me está viendo cuando una muchacha bonita está pasando. Ya no estoy mirando para los lados a ver si puedo mirar con permiso moral del testimonio que alrededor me rodea, permítanme redundar, sino que estoy pensando en si mi mirada agrada a Dios y si el Espíritu que está en mí, que es el Espíritu Santo, en realidad me está hablando para decirme, no lo hagas. Este Espíritu Santo que está en nosotros es el que empieza a producir los deseos correctos a pesar que se levantan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que me ofrecen un negocio y resulta que quien me lo está ofreciendo sabe que me va a poner un precio más alto del que en realidad cuesta un producto. Pero resulta que esa persona también dice creer en Jesús y el Espíritu Santo le dice, estás robando. Te dejaste llevar por el vehículo en que este cliente llegó y por eso incrementaste el precio en 10 segundos. Si él lo incrementa, se está dejando llevar por su naturaleza pecaminosa. Pero si él permanece fiel al precio que tenía inicialmente cuando abrió su tienda, entonces él está escuchando a la voz del Espíritu Santo. Así que de ninguno de nosotros proceden buenos deseos. Cuando de nosotros brotan buenos deseos, son los deseos del Espíritu. Del Espíritu de Jesús que está en nosotros. Esta tarde le acabo de decir a una niña, ¿por qué te estás haciendo daño en tu cuerpo? ¿Acaso no sabes que Jesús ama tu cuerpo? Y si Jesús ama tu cuerpo, tú deberías amar lo que Jesús ama. Pero tú estás odiando lo que Jesús ama y amando lo que Jesús odia. Cuando los deseos del Espíritu están en nosotros, entonces empezamos a amar lo que Jesús ama.
También dijimos hace una semana que el deseo lo descubrimos cuando la agradabilidad conmueve nuestros sentidos. También por encauzamiento, cuando alguien nos dirige a que algo nos guste. También dijimos que descubrimos el deseo motivado por vivencias pasadas. También mencioné el tema del neto reflejo corporal, que son las necesidades naturales del cuerpo. También por objetos materiales, y hablamos allí de comerciales o pautas publicitarias. También dijimos que algunas veces alimentamos o descubrimos el deseo por saber, por curiosidad. Pero también dijimos que pueden venir por personas como respuesta a la manipulación o por afectos. Si usted desea saber más de esto, por favor, busque en nuestro canal de YouTube esta predicación que se llama El Deseo Parte 1 y usted se va a dar cuenta qué fue lo que tratamos de decir. Pero además, antes de avanzar, estaba pensando en que el deseo también tiene una forma de producirse al interior. Y resulta que para que los deseos se produzcan en nosotros, primero tiene que haber una emoción. Esa emoción nos lleva a un sentimiento y ese sentimiento nos lleva a un deseo. Así que el deseo está producido por un sentimiento y el sentimiento por una emoción. Permítame, le pongo un ejemplo. Usted va en un vehículo de transporte público y usted observa que el conductor no respeta los semáforos, se pasa los pares, estuvo a punto de atropellar a una persona y eso empieza a generarle a usted una emoción y usted empieza a sentirse sobresaltado. Y esa emoción le trae a usted un sentimiento, usted está inconforme con el servicio. Y ese sentimiento de inconformidad y de miedo hacen que usted tenga un deseo. ¡Pum! Toco el timbre, me bajo de este bus. Así que el deseo viene precedido por estas cosas. Por eso es muy importante. Todo creyente tiene que cuidar sus emociones. Las emociones hacen que cuando estemos en el fulgor de una emoción positiva, hagamos promesas que tal vez no hemos meditado si vamos a cumplir. Si es una emoción negativa que viene inclusive por causa del enojo, entonces tomamos decisiones que luego no podemos revertir. ¿Ha conocido usted una persona emocional? Una persona emocional es aquella con la que tú te encuentras y cuando te ve le produce un sentimiento de amor y se siente feliz y entonces desea volver a verse contigo y entonces lo primero que dice es volvámonos a ver, esta tarde la pasamos muy rico, volvámonos a ver. Pero cuando se desconectó de ti y cuando se despidió de ti, se le fue la emoción, se le acabó el sentimiento y ya no tiene deseo. Así que tú quedaste convencido que esa persona quiere hablar contigo. Y luego tú lo llamas y le dices, oye, me encantaría que volviéramos a repetir, vamos a comer papas fritas en la 80, como lo hicimos el otro día. Y esa persona te empieza a sacar el cuerpo. ¿Por qué tuvo un deseo y por qué lo expresó? Porque se dejó llevar por la emoción. Porque esa emoción en ese momento de fulgor lo llevó a tener un sentimiento. Y ese sentimiento hizo que se produjera un deseo. Pero así como he puesto este ejemplo, funciona en todo. El apóstol Pablo nos dice que podemos llegar a experimentar los deseos de la naturaleza y también los deseos del espíritu, pero él nos va a decir que ellos no andan de la mano. O te permites vivir bajo los deseos de la naturaleza pecaminosa, o te obligas a vivir por los deseos del Espíritu. Y enseguida explicaré esto de obligas. Porque acuérdese que este camino de la fe, esto no es un camino de rosas sin espinas. Esta es una carrera en la que se requiere disciplina. Y en el capítulo 5, versículos 16 y 17 de Gálatas, Pablo dijo, vivan por el Espíritu Santo. Observe que está hablando de un sustantivo, por eso está en mayúscula. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.
En ocasiones la gente me pregunta, pastor, es que no puedo dejar de sentir este deseo que me lleva a pecar. Hay una razón, y es que no vives por el Espíritu. Todos decimos querer no volver a sentir tentaciones, no querer volver a sentir esa sensación de lo que nos lleva a pecar. Pero eso no desaparece simplemente como si tuviéramos un chip que desconectáramos y dijéramos, chao, deseos de la naturaleza pecaminosa. La mente no es un cuarto vacío. Así que la mente no funciona cuando tú dices, me voy a sacar estos malos deseos, porque entre más digas, me los voy a sacar, más estás pensando en ellos. En octubre pasado, tomé una decisión firme. No voy a volver a tomar gaseosas, no voy a volver a comer helados, no voy a volver a comer azúcares, me voy a cuidar. Eso fue en octubre pasado. Pero llegaban las 10:30 de la noche y yo estaba en mi habitación con mi esposa, con mi niña y con el Señor, estábamos orando y yo pensaba, Marianita se duerme por ahí en 15 minutos. Me voy a levantar callado y me voy a tomar un poquito de gaseosa. Victoria dice, 1 y ya. ¿En qué estaba pensando? En los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué de malo hay en tomarse una gaseosa? Bueno, en términos de lo que yo estoy contando, ¿qué de malo había? Nada. Yo mismo puse la regla. Sin embargo, como ya se había vuelto regla para mí, los deseos de mi naturaleza pecaminosa estaban buscando cómo violar lo que yo había puesto como ley para mí. ¿Qué estaba operando en mí? Los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Y saben algo? Se me convirtió en una lucha durante varios días. No levantarme a tomar porque lograba vencerlo y dije, no, definitivamente no. Pero después empecé a sentirme mal. ¿Por qué no se me va este deseo de querer levantarme a tomar esta gaseosa? Luego me di cuenta que alguien le regaló un paquete de Doritos a Victoria. Y de Doritos no, de Todito. Y ella no come eso, no podía comer eso. Y yo pensaba, de Todito, con manzana. ¿Qué estaba operando en mí? Los deseos de la naturaleza pecaminosa que me estaban llevando a violar la misma ley que yo puse. Logré vencerla. Logré vencer la situación, pero ¿saben cuándo logré vencer la situación? Cuando me permití llevar esta regla que yo mismo había puesto para el bien de mi salud y la puse en contexto con el deseo del Espíritu. El deseo del Espíritu es que preservemos la salud, que cuidemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu del Señor. Ese es el deseo del Espíritu. El deseo de mi naturaleza pecaminosa son tortas de chocolate. Si tienen caramelo en la mitad, mucho mejor. Y algunas veces cuando se calientan el chocolate se empieza a derretir. Y además venden Coca-Cola en botella, que está fría y helada. Esos son los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Repito, no estoy diciendo que comer torta sea pecado, no estoy diciendo que comer o tomar Coca-Cola sea pecado. Eso cada uno lo considera. Lo que estoy diciendo es que así es la lucha de los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué no has podido abandonar la pornografía? Porque dices no querer pensar en eso, pero empiezas a pensar, no voy a ver pornografía, no voy a ver pornografía, no voy a ver pornografía, no voy a pensar en pornografía. Pero mientras más lo dices y mientras más lo piensas, pues más estás operando en el deseo de tu naturaleza pecaminosa. Y dice Pablo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Y mire esta lucha.
Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Así que este es un texto que habla de nuestra muerte en vida. Queridos hermanos, por más que usted diga que a usted le encanta hacer lo que le da la gana, usted nunca hace lo que le da la gana. Cuando usted dice que hace lo que le da la gana, quien está haciendo lo que le da la gana son los deseos de la naturaleza pecaminosa que están en usted. No es usted. Entonces, para saber cuáles deseos operan en nuestro ser, el apóstol está diciendo que vivamos en el Espíritu. Y ¿saben qué es interesante? Que en la versión original, esta palabra vivan por el Espíritu pudiera traducirse más bien como anden o caminen por el Espíritu. ¿Y por qué Pablo trató de decir esto así? Primero, porque como ya mencioné, la palabra espíritu y vivir por el Espíritu significa que el Espíritu de Dios está en nosotros para ayudarnos a vivir de una manera agradable a Dios. Pero además, si dijéramos aquí, andad por el Espíritu, lo que Pablo está diciendo es, háganlo de manera continua. Cuando usted sale a caminar, su caminada fue efectiva si usted lo hizo de manera continua. Si usted salió de un punto A para llegar a un punto B y lo cumplió. Voy a hacerme entender. Si yo digo, nos vamos a ir a caminar hasta Sabaneta, caminar hasta Sabaneta significará que lo haremos de una manera continua, sin parar y sin usar otro medio de transporte. Si en el camino yo me subí a un bus, aunque llegue a Sabaneta, eso no significa que yo haya caminado de manera permanente. Hay muchas personas que están tratando de montarse en buses, evitando caminar por el Espíritu. Buses de satisfacción personal, buses de autorrealización, buses donde el discipulado no es espiritual sino humano. Pero además Pablo quiso decir que andáramos en el Espíritu porque andar también significa progreso. Si usted piensa en su propia vida, usted debería pensar en su vida como un camino, así como el de la canción. ¿Recuerden la canción El Camino de la Vida? Esa canción está hablando de cómo uno transita mientras vive. Y esa canción, de alguna u otra manera, muestra el progreso. Uno nace, conoce a una persona, se ama, se casa, tiene hijos. Luego los hijos se van y aunque suena muy triste, eso hace parte del progreso. Es extraño que en algunas familias los padres ya cuando están adultos dicen que los hijos los abandonaron y que se sienten muy tristes. A mí me gustaría saber qué pensarían esos padres si tuvieran a los 8 hijos que tuvieron mantenidos, la mamá lavándoles, planchándoles y haciendo de comer. Eso no es realización. Igual pasa en la carrera de la fe. Así que, ¿por qué muchos no progresan en la carrera de la fe? Porque no viven por el Espíritu. En nuestras congregaciones es muy común ver a personas que durante mucho tiempo se congregan, pero nunca están caminando en la vida del Espíritu y por eso son creyentes básicos. Nunca avanzan en el poder de la palabra de Dios. Nunca crecen en su vida espiritual. Por el contrario, están camuflados en medio de nosotros, viviendo en la carne. Entonces, usted me preguntará, bueno, pastor, Pablo está diciendo que vivamos por los deseos del Espíritu, que no vamos a seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa, pero ¿cuáles son esos deseos de la naturaleza pecaminosa? Así que vamos a llegar al versículo 19 de Gálatas, y en el versículo 19 de Gálatas, el apóstol Pablo va a decir, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y Pablo va a hacer un listado muy largo que podría resumirse
en tres áreas fundamentales de la vida. Los deseos de la naturaleza pecaminosa tienen que ver con la sexualidad, con la religión o espiritualidad y también con las relaciones humanas. Leámoslo rápidamente. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual. Aquí podría traducirse como adulterio. Impureza. Aquí podría traducirse como fornicación. Y libertinaje. La otra versión dice lascivia. Y hasta ahí está hablando solo de el área sexual. Queridos hermanos, si uno pudiera abarcar exhaustivamente las tres áreas en las que toda la humanidad cae constantemente en pecado de manera repetitiva y tiene una lucha permanente, son estas tres áreas: lo sexual, lo religioso y espiritual y las relaciones humanas. Luego Pablo va a hablar entonces precisamente de eso que es espiritual o religioso. Versículo 20, idolatría y brujería. Luego va a hablar de cómo esos deseos de la naturaleza pecaminosa se manifiestan en cuanto a las relaciones humanas. Entonces Pablo dice, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y dice él, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces observemos el salto que ha ocurrido acá. Él viene hablando de los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, algo interior, pero él ha dicho que esos deseos llevan a la gente a la práctica y que todas estas prácticas empezaron como un deseo. Empezaron en lo interior, empezaron en mi mente, empezaron en mi emoción, empezaron en mi voluntad y terminaron siendo una práctica. Pero miren la sentencia tan grande. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí entonces entra una expresión que es la continuación de algo que el Señor Jesús había dicho. En San Juan capítulo 3, el Señor Jesús había dicho que una cosa era ver el reino de Dios, que otra cosa era entrar en el reino de Dios, pero aquí el Espíritu de Jesús que está en Pablo dice que otra muy diferente es heredar el reino de Dios. Hay personas en medio de nosotros que han visto el reino de Dios. Algunos más han entrado al reino de Dios, pero aunque han entrado y han conocido la vida del Espíritu, les cuesta vivir en esa vida del Espíritu y por practicar estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se acuerda que hay un tremendo lamento en San Mateo capítulo 25 cuando se habla de aquellos que no se prepararon en el Espíritu por medio de la parábola en la que Jesús enseñó acerca de las 10 vírgenes? Dijo que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Cuando Él está hablando de las insensatas, tiene que ver con estas que aunque esperaban el novio, sabían que el reino era real y que iba a llegar, no entrarán porque tenían estas prácticas. Uno de los problemas de la naturaleza pecaminosa es que nos sacan de nosotros mismos. Los deseos de la naturaleza pecaminosa nos desubican, nos disparan, nos proyectan, nos vuelve excesivos.
Los deseos de la naturaleza pecaminosa hacen que vivamos en la improvisación, en el desorden, en el capricho, que finalmente son las máximas expresiones de la libertad llevada al arrebato. Pablo, hablándole a los Efesios en el capítulo 2, versículo 3, dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, mire esto, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Se da cuenta por qué no podremos heredar el reino de Dios si practicamos esas cosas? Ahora bien, usted me dirá: pastor, he tratado con el deseo, he tratado con el pecado, sé que tengo que tratar con el origen del pecado, pero ¿cómo hago para salir triunfante? Y antes de dar esa respuesta, me gustaría compartir con usted rápidamente algunas consideraciones para que tal vez en 15 días, cuando meditemos en cómo dominar nuestros malos deseos viviendo en el Espíritu, usted sea consciente que mientras usted le siga dando cabida, mientras usted abandone la lucha y mientras usted no tenga una imagen de madurez espiritual, todas sus batallas espirituales serán una pérdida, porque los malos deseos, en primer lugar, ahogan la palabra de Dios. En Marcos capítulo 4, versículo 19, el Señor Jesús dijo: las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Cuando recién empecé a ser novio de Marianita, recuerdo que la pastora Marlene, mi mamá, nos regaló una plantica. Una a ella y otra a mí. Y cuando nos la regaló, ella dijo: el amor en Cristo hay que cuidarlo como una plantica. Esta plantica necesita agua, necesita sol y necesita el afecto de la persona que la cuida. Y nos dio una instrucción: ustedes van a remojar esta matica una vez a la semana. La van a poner al sol, pero háblenle para que la plantica se sienta querida. Los que son jardineros dicen que las plantas sienten el afecto de quien las cuida. Pero como yo no soy jardinero, entonces no medí correctamente cuánta cantidad de agua necesitaba. Y yo dije: la voy a llenar hasta que rebose la materita, hasta que rebose. Y yo la llené y me quedé esperando. Y resulta que eso se volvió como un pantanito, como un laguito, porque el agua no se absorbió. ¿Qué pasó? El agua ahogó la planta. La plantita murió ahogada. Y eso me dejó una lección para la vida. ¿Sabe algo? Jesús dice que hay 3 cosas que hacen que cuando usted escuche la palabra de Dios y que a pesar que usted la haya recibido bien y que usted se haya sentido confrontado por el Señor para seguir creciendo en la vida de fe, esas 3 cosas vinieron y ahogaron la palabra. Y esas 3 cosas son las preocupaciones de esta vida. Rápidamente pensemos en preocupaciones de esta vida. Alguien que me diga una preocupación de esta vida. Rápido. ¿Cuál? La economía. Definamos economía con cosas reales que vivamos en nuestra mensualidad. Los servicios públicos.
Las deudas, la cuota del banco. ¿Qué? El arriendo, María Teresita. El temor a perder el empleo. El mercado. La reforma pensional. La reforma a la salud. La escasez de medicamentos. Hoy salió un nuevo listado de 10 medicamentos. 10 medicamentos que están escasos, como la amoxicilina. Entonces ya están preocupados cómo van a tratar en hospitales y en centros médicos la infección de pacientes. Pagar el colegio. Pagar el transporte. Queridas damas, ¿les ha pasado que algunas veces han llegado al culto, están en la segunda canción alabando a Dios y adorando, inmediatamente vino un pensamiento: ay, güey, mamá, yo apagué el arroz? ¿A cuántas les ha pasado? ¿Y qué pasa con esa preocupación? Inmediatamente te desconecta y empieza a ahogar la palabra. El engaño de las riquezas. Dice Jesús que es la otra cosa que ahoga la palabra. Así que empiezas a tener más ingresos y tú te empiezas a sentir rico, poderoso. Y empezamos a cambiar el estilo de vida. Nos damos cuenta que ya no nos sirven los zapaticos de 30,000 pesos del Hueco. Ahora necesitamos algo más cool. Empezamos a ver feas las cosas de la casa. Esa nevera está muy fea, lleva tanto tiempo con nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva esa nevera con nosotros, mi amor? 6 meses. Ya es hora de cambiarla. Ya es hora de cambiarla. Vi un nevecón. El engaño de la riqueza se empieza a cambiar nuestra manera de pensar. El engaño de la riqueza nos hace sentir más seguros en otras situaciones, en otras relaciones, y empiezan a cambiar nuestras motivaciones. Pero Jesús menciona la tercera cosa: y muchos otros malos deseos. Así que Jesús está diciendo, las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas hacen parte de los malos deseos. Una vez un hombre me dijo: pastor, vea, me encantaría ser rico. Yo me compro una avioneta y yo todos los fines de semana me voy a pasear en esa avioneta. Y le dije: ¿y entonces dónde te vas a congregar? Y él cayó en cuenta como: ay, ¿qué estoy diciendo? Porque se iba a pasear todos los fines de semana. ¿Sabe Dios por qué no nos da avionetas? Por los malos deseos. Por los malos deseos. ¿Y qué hacen estos malos deseos? Y esta es la parte más grave. Entran, y observe que Jesús entra, la palabra entra, como diciendo hasta el último rincón, para ahogar la palabra. Muchos de nuestros hermanos en la fe han perdido la fe y constantemente dicen estar cansados, constantemente dicen estar desanimados e inclusive constantemente empiezan a criticar el mover de Dios en nuestras congregaciones, porque la palabra de Dios ha sido ahogada en sus vidas por estos malos deseos. Recuerdo una hermana que me dijo: pastor, compramos un carrito en casa, ahora sí, a servir a Dios con nuestro carrito. El primer año que tuvieron su carrito,
paseo tras paseo, fin de semana. Las preocupaciones de esta vida ahogaron la palabra. En segundo lugar, los malos deseos evidencian la soberanía de Dios. Pablo, escribiendo en Romanos capítulo 1, versículo 24, dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Pablo viene hablando acerca de cómo se produjo la homosexualidad en la humanidad. Pablo dice que primero las mujeres conocieron el lesbianismo y luego las mujeres se convirtieron en ejemplo para que los hombres también empezaran a tener prácticas sexuales entre ellos. Pero Pablo dice que todo esto fue, conforme a lo que ha dicho el profeta Ezequiel, producto del ocio, porque la gente empezaba a pensar cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Y entonces Pablo va a afirmar, como Dios vio eso, entonces Dios mismo los entregó a los malos deseos de sus corazones. Y esto no responsabiliza a Dios en el sentido de que algunos dicen, no, es que si Dios lo escogió para ser homosexual, ahí ya no hay nada que hacer. No. Lo que Pablo en realidad está diciendo es que la maldad de la humanidad es tan grande que finalmente Dios lo que hace es, haga lo que quiera. Pero observe que Dios los entrega, pero los malos deseos siguen proviniendo del corazón de la gente. Evidencian los malos deseos la soberanía de Dios, porque inclusive Dios hace una separación. Hay quienes están entregados a los malos deseos de su corazón y hay aquellos a quienes por la soberanía de Dios, Dios ha elegido para que se conviertan en su pueblo santo. Así que no es que la gente tenga solo consecuencias de lo que hace, eso es solo una parte. También es que Dios los entrega para que tengan las consecuencias de los deseos de sus malos corazones. ¿Y por qué es importante esto, queridos hermanos? La semana pasada me escribió una persona que no se congrega en la iglesia, pero ve todas nuestras celebraciones de culto. Y al escribirme me dijo, yo no le veo ningún problema a que uno haga lo que el cuerpo desea. Si esa persona me está viendo esta noche, le quiero responder, ten cuidado con todos tus malos deseos. No sea que Dios, en su soberanía, te entregue a los malos deseos de tu corazón para que llegues a un punto en el que por la inmundicia te arrastres en el pecado. Nuestros malos deseos generan una provocación en Dios. Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado, porque es que nuestros malos deseos no son evidentes al exterior. Nuestros malos deseos solo los sabemos usted mismo y Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 16, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Así que aquí queda claro esto. Dios los entrega a los malos deseos de su corazón, pero esos malos deseos de su corazón no vinieron del Padre, vinieron del mundo. Así que me voy a hacer entender. La soberanía de Dios es que Dios los entregue a esos malos deseos de su corazón, pero no es que Dios les haya puesto los malos deseos en su corazón. Esos malos deseos provinieron del amor al mundo. También Juan está diciendo, el mundo pasa y sus deseos. Así que esos deseos vienen del mundo. Recuerdan que cuando estábamos leyendo Santiago capítulo 1 dijimos que nadie al ser tentado diga, ¿es Dios quien me tienta? Así que si alguien va a decir, no, es que estos malos deseos fueron los que Dios me puso a mí en mi carácter, ten cuidado.
No provienen del Padre, provienen del mundo tus malos deseos. Una cosa son los malos deseos que tú adquiriste porque el mundo se impregnó en tu corazón y tú le has dado cabida, y que Dios luego te entregue los malos deseos por la dureza de tu corazón. Y otra cosa muy diferente es decir que la responsabilidad de esos malos deseos es porque Dios los puso en nosotros. No hay nada malo que provenga del Padre. Tanto así que en tercer lugar tenemos que decir que esos deseos son engañosos. Cuando alguien justifica que sus malos deseos provienen del Padre, esa persona está engañada. Porque esos malos deseos vinieron del mundo, pero alguien está culpando a Dios. ¿Por qué algunas veces la gente dice, ay, entonces si Dios existe, ¿por qué permite que violen niños? ¿Por qué queremos culpar a Dios del mal deseo del corazón de alguien si ese deseo vino del mundo, no del Padre? En Efesios capítulo 4, versículo 22, Pablo dice, con respecto a la vida que antes llevaban, y por favor piense usted un momento en la vida que usted llevaba antes de conocer a Cristo Jesús. Piense usted en su propia vida. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza por una razón. Esa vieja naturaleza está corrompida por los deseos engañosos. Es bien conocida una historia que contó un influenciador colombo-japonés. Y él estaba diciendo que una vez un hombre y una mujer estaban en un motel. Pidieron una pizza y cuando se las trajeron hasta el motel, una pizza de una pizzería externa al motel, pues cuando fueron a pagar, el muchacho de la pizzería se equivocó en el cobro y cobró menos de lo que la pizza costaba, pero se había ido. Así que el hombre que está con una mujer en un motel llama y dice, mire, el mensajero se equivocó, por favor, mándelo para pagarle lo que es correcto. Así que efectivamente viene el muchacho, pero mientras el hombre está en el motel con la mujer, entonces se riega la noticia y llaman al motel a preguntarle al hombre si le pueden hacer una entrevista, porque es difícil encontrar gente honesta que devuelva dinero, gente transparente, que no se quede con el dinero. Y el hombre les dice, no, por favor, no traigan periodistas, por favor, se lo suplico, no me vayan a hacer esto, es que la mujer con la que estoy no es mi esposa. Así son los deseos, engañosos. Pero resulta que algunas veces tenemos el ropaje de la vieja naturaleza porque queremos aparentar bondad, mientras tenemos estos deseos engañosos como ropa inmunda. ¿Ha alguna vez usted transpirado una camisa? ¿Le ha producido un mal olor en sus axilas? Usted la lava, la relava, la vuelve a lavar. Y extrañamente, aunque estuviera limpia, cuando usted la huele, tiene la sensación de que todavía tiene mal olor. La vieja naturaleza es así, está corrompida por los deseos engañosos. Además, no son eternos. Y quiero unir este punto a que no son engañosos porque los deseos engañosos te hacen creer que si haces algo malo, primero, nadie lo va a descubrir y segundo, vas a tener una vida plena. Pero Juan dijo en su primera carta en el capítulo 2, versículo 17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
En cuarto lugar, hemos llegado al tiempo de los malos deseos. Estamos viviendo el tiempo en el que la inocencia se acabó. Hace más de 60 años, la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela, se casó con mi abuelo. Después de la primera noche, lo que se llama la luna de miel, o ¿cómo se llama la primera noche? La noche de bodas. Mi abuela salió con la cara enrojecida, casi que pelada. Y una dama que vivía ahí en la casa donde ella estaba, una cuñada de ella, le preguntó: Anid, ¿qué te pasó? ¿Te pegó Uriel? ¿Cómo sería el signo en su cuerpo que la gente pensaba que era un signo de violencia? Y ella le dijo: ay no, es que ¿cómo te parece que Uriel anoche me dio un pico y yo empecé a borrármelo para que nadie lo viera? Ya era una mujer de más de 20 años para ese momento y todavía era completamente inocente. Esa noche de bodas no pasó nada porque él le dio el pico y ella se puso como un tabaquito y se envolvió en su sabanita y en su cobijita y no pasó nada porque no tenía ni idea qué ocurría en las noches de boda. No tenía ni idea, nunca nadie le había enseñado que era una relación sexual. Nunca nadie le había dicho que era un beso, nunca, ni lo había visto ni lo sabía. Esa época ya se acabó. Y estamos en la época en la que los malos deseos quebrantaron la inocencia. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, Pablo dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Ese tiempo es ahora. Tenemos unos 4 predicadores de fama mundial que cuando usted vive en el Espíritu, usted los escucha. Y a pesar que en ocasiones traten de hablar textos bíblicos para fundamentar o para cimentar una expresión que ellos quieren tener, usted se da cuenta que al final ellos no están hablando de parte de Dios. Cuentan novelerías. No usan ni una sola parábola de Jesús, no usan ni un solo texto bíblico para contar una historia que del Antiguo Testamento nos explique un principio del Nuevo Testamento. Traen historias de todas partes y la gente es feliz escuchándolos. La única vida que conocen es su propia vida, así que se presentan a sí mismos como los pobres que llegaron a triunfar porque fueron detrás de sus sueños. Y a la gente eso le convence. Y los convierten en predicadores de fama mundial porque muchos predicadores que no tienen personalidad, ni tienen carácter y no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, dicen: ah, este es el truco para que mi iglesia crezca. 2 errores. Primero, no es mi iglesia. Y segundo, la palabra de Dios indica que el crecimiento lo da Dios. Pero se convierten en los motivadores para llevar a la gente a esto. ¿Y saben cuál es el problema? No es ni siquiera que los escuchen, sino que quienes los escuchan empiezan a odiar la sana doctrina.
Mire lo que dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Así que tú publicas un video en el cual estás hablando de tus pecados, de cómo tienes que arrepentirte y cómo la sangre de Jesús puede limpiarte. Y la gente dice, no, estos son fanáticos. Pero pones el video del otro hablando charlatanerías, bobadas, e inclusive los creyentes de una congregación donde se predica la sana doctrina, ¡pum!, son capturados en su atención. Ten cuidado, porque tal vez no estás escuchando palabra para alimentar tu espíritu, sino tus propios malos deseos. En Filipenses capítulo 3, 18 y 19 dice, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Si nuestro evangelio es para hablar de promesas solo para lo terrenal, ese no es el evangelio de Cristo Jesús. Esa no es la sana doctrina. Por eso les hemos dicho acá, hermanos, la Biblia dice que a todos nos llegan buenos tiempos y malos tiempos. Si te llegan buenos tiempos, disfrútalos. ¿Te invitaron para Cartagena? Vamos, disfrute. Si lo invitaron para Cartagena con todo pago, usted no puede irse a Cartagena, ay, ¿será que me meto al mar? No. Y si llega Jesucristo en este momento y yo en vestido de baño me quedo. No. Te sobró dinerito para la quincena y te quieres ir a comer esa carnita que se desmecha en las manitos. Disfrútelos. Y cuando te vengan los malos tiempos, entonces Eclesiastés 7:14 dice, recuerda que unos y otros, es decir, los buenos y los malos, vienen de parte de Dios. Entonces deja de estar en tu oración preguntándole bobadas a Dios. ¿Pero por qué me está pasando esto? ¿Dónde está la bruja y hechicera que me puso los clavitos para que me aten y entonces me vaya mal en las finanzas? ¿Por qué me haces esto, Señor? Yo merecería estar en Cartagena, pero fuiste a Cartagena y no disfrutaste. Cuando te vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Y cuando te lleguen los malos tiempos, recuerda que unos y otros vienen de parte de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No he encontrado un solo texto en la Biblia que diga que tú tienes derecho a ir tras tus sueños, que tu camino en el Evangelio es de éxito y prosperidad permanente, porque he encontrado lo contrario. Y al encontrar lo contrario, entonces recuerdo las palabras del Señor Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. A manera de conclusión, y terminamos con esa cruz. Volvemos a Gálatas y Pablo dice en el capítulo 5, versículo 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿A dónde te está invitando Jesús cuando te dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz y seguirme? A que hagas lo primero. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Señor, ¿y a dónde te sigo? A la cruz. Sígueme a la cruz. Crucifica tu naturaleza pecaminosa con sus pasiones que también son sufrimientos y con sus deseos.
Les voy a pedir un favor, no vayan a llegar aquí el domingo crucificados, por favor. No, estoy hablando de los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio de Cristo Jesús. En algunos días vamos a ver esas tres fases de los deseos de la naturaleza pecaminosa: lo sexual, lo religioso o espiritual, y también los malos deseos frente a las relaciones humanas. Padre, esta noche te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por explicarnos la fe en ti. Te damos gracias porque tu palabra afirma que esta lucha entre los deseos de la naturaleza pecaminosa y los deseos del espíritu hace parte de nuestra realidad, Señor. Es posible que muchos crean que como no son adúlteros ni hechiceros, entonces se vale que sean chismosos o egoístas. Pero tú quieres erradicar de tu pueblo la falsa religión. Tú quieres erradicar de tu pueblo la falsa espiritualidad. Y tú quieres que nosotros, tu pueblo, vivamos conforme a tu voluntad, conforme a la vida del Espíritu. Espíritu Santo, tú eres Dios. Y es incomprensible desde nuestro punto de vista cómo puedes vivir en nosotros. Pero ese es un milagro tuyo, querer habitar, querer morar en nuestras vidas. Y quieres morar en nuestras vidas para enseñarnos a vivir cómo agradarte. Muchas personas, por razones económicas o inclusive sociológicas y psicosociales, no quieren educar a sus hijos, sino que llevan a sus hijos a orfanatos o a internados, o los envían fuera del país a colegios que tienen rimbombancia, renombre. Pero no pasa así contigo. Tú mismo quieres enseñarnos cómo vivir. Espíritu de Dios, tú conoces la mente del Padre Celestial y tú nos enseñas a glorificar a Cristo Jesús. Por eso hoy te pedimos, ayúdanos a andar en ti, ayúdanos a caminar en ti, ayúdanos a vivir en ti y para ti. Y ocurre que tú vienes a vivir dentro de nosotros. Pero tal vez lo que ocurre en realidad es que estamos viviendo dentro de ti. Sea como sea, enséñanos a glorificar al Padre Celestial. Que los deseos que fluyan de nosotros sean tus deseos, aunque esos deseos me obliguen a mí a morir a mis propios deseos y a mi naturaleza pecaminosa. Dios, hoy levantamos esta oración en el nombre de Jesús el Señor, pidiéndote que el entendimiento que viene de ti no sea ahogado por las preocupaciones de esta vida, ni por el engaño de las riquezas, ni por otros malos deseos. Tú eres el que da el crecimiento. Por favor, haz que esta palabra produzca fruto en todos nosotros. Te lo ruego, mi Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús el Señor, y en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree,
obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Año 2024. Viviendo para Jesús.